Hola, vamos a ver sobre la fisiopatología del aparato digestivo. Ahora tenemos lo que son los trastornos del esófago. Tenemos la calasia, el ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico y al vómito. Ok, tenemos la calasia. ¿Qué es la calasia? Es un trastorno esofágico caracterizado por una alteración en la motilidad del esófago y una incapacidad de lo que es el esfínter esofágico inferior para relajarse en deglución. Entonces tenemos la fisiopatología. Aquí tenemos que el esófago, va a empezar por el esófago claramente. Entonces tenemos que este va a estar contribuido por 4 capas. Tenemos a la mucosa, la submucosa, a la muscular y la adventicia. La más importante aquí va a ser la mucosa, dado que este va a estar atribuido de lo que es la capa muscular longitudinal y la muscular circular. Entonces tenemos que dentro de estas vamos a tener lo que es el plexo mientérico. Entonces, ¿qué tenemos aquí como primero? Es que va a haber una alteración del plexo mientérico de Auerbach. Cuando hay una alteración de este plexo, va a haber una degeneración o una pérdida de neuronas inhibitorias, que esas van a ser las responsables de la relajación del esfínter esofágico inferior. O sea que cuando se alteran, esta no se relaja de una manera correcta. Entonces aquí tenemos la segunda parte, la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Esta va a impedir lo que es el paso eficiente del bolo alimenticio desde el esófago hacia el estómago. Entonces va a ser como que vamos a tener una barrera en esa parte. Entonces, consecuencia de esto, va a haber una regurgitación no ácida de alimentos, ya que no llega a lo que es el estómago, entonces lo que se va a regurgitar vendría a ser los alimentos, el bolo alimenticio hacia la boca. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que aparte nos va a dar el síntoma que vendría a ser la disfagia, que en sí va a ser dolor al tragar a los sólidos, pero esta disfagia puede ser progresiva, entonces no vamos a tener solamente dolor al tragar frente a sólidos, sino que también frente a líquidos. Y entonces aquí tenemos que el aumento de la presión basal del EEI, esfínter esofágico inferior, va a ser baja. Entonces, ¿qué tenemos? Una hipomotilidad. Ok, la sintomatología. Disfagia, ya dijimos, dolor al tragar, sólido líquido, va a ser progresiva, una regurgitación, si es que ese esfínter esofágico inferior no se abre, vamos a tener episodios de regurgitación, dolor torácico, por ende, si tenemos dolor al tragar, por ende vamos a tener una pérdida de peso, vamos a tener sensación de plenitud, opresión retroesternal y también puede haber lo que sea episodios de tos nocturna. Ok, en las consecuencias funcionales tenemos una éstasis esofágica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una retención de alimentos, tanto líquidos como sólidos, en el esófago, con riesgo de una esofagitis. ¿Qué tenemos aquí? El bolo alimenticio siendo empujado hacia abajo. Esto es una parte normal, pero una esofagitis se va a ver así. Vamos a tener enrojecimiento del esófago, va a estar dañada la pared muscular, entonces por ende no va a funcionar de una manera correcta. Luego tenemos la progresión a displasia o carcinoma de esta. Tenemos que si aquí va a haber una parte crónica, va a predisponer lo que es un carcinoma escamoso del esófago. Si vemos aquí la imagen, tenemos como que unas partes escamosas como piedritas, dado que el esófago se encuentra con no se encuentra con un buen funcionamiento, entonces los alimentos al ver a lo que es la pared muscular va a estar dañando y esto puede atribuir a lo que es una displasia o un carcinoma en el esófago. Luego vamos a tener la dilatación esofágica, es lo más común que puede llegar a pasar en la calasia, dado que en etapas avanzadas el esófago se va a dilatar formando lo que es un megaesofágico. Entonces, ¿por qué tendríamos al megaesofágico? Por la retención de alimentos. Los alimentos van a hacer que este esófago, de su tamaño normal, se vuelva más grande de lo que es, dado que ahí va a haber una retención de alimentos y el esfínter sigue sin abrirse, entonces no va a haber más bien va a haber un megaesofágico agrandado de tal manera y este puede llegar a romperse en consecuencias más agravables o progresivas.
Y luego vamos a tener el riesgo de aspiración. Aquí también están comprometidos lo que son las vías respiratorias. Eso también va a estar atribuido a lo que es el vómito. Entonces ya vamos a ver esa parte más adelante. Riesgo de aspiración. El reflujo hacia la vía aérea puede causar una neumonitis aspirativa. Eso son las consecuencias funcionales. Ok, ahora tenemos lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o para una manera más abreviada, el ERGE. El ERGE vendría a ser la condición crónica en la cual el contenido gástrico va a retroceder hacia el esófago, generando síntomas que estos pueden ser muy complicados. Ese reflujo anormal va a ocurrir debido a una disfunción del esfínter esofágico. Ya sabemos que es la unión entre el esófago y el estómago. Ya tenemos que esa va a ser una disfunción de esa, que normalmente esta actúa como barrera, entonces esta evita el paso del contenido gástrico, que ya sabemos que tiene un pH más ácido, puede dañar lo que es la pared del esófago, pero debido a esto va a haber un daño mayor. Entonces tenemos que el reflujo va a incluir lo que es el ácido gástrico, el contenido gástrico, puede tener contenido de la bilis, ya que aquí puede haber ya el paso de los alimentos, entonces hasta el momento de unirse también va a tener una bilis. Y a las enzimas digestivas. Ya sabemos que nosotros tenemos al momento de que hay el peristaltismo, aquí se va a unir a las enzimas digestivas, la pepsina y así. Entonces vamos a tener ese contenido en el reflujo gastroesofágico. Esto va a ser igual al daño de la mucosa esofágica. Ya sabemos que no es la misma que el estómago, entonces esto va a dañar lo que es el esófago. El mecanismo fisiopatológico. Aquí vamos a tener que del ERGE va a ser la disfunción del esfínter esofágico inferior, que aquí no va a haber relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. O sea que este se va a abrir y entonces el contenido, el ácido gástrico va a llegar a lo que es el esófago y este va a estar atribuido de bilis y de enzimas que ya vamos a ver acá. Entonces, este va a atribuirse al esófago, luego vamos a tener que, va a haber una hipotonía, así como en la calasia, va a reducir su capacidad de actuar como barrera, dado que la hipotonía vendría a ser como la baja motilidad del esfínter esofágico, y luego vamos a tener que este en sí, el segundo va a ser los factores contribuyentes que atribuyen a esta disfunción del esfínter esofágico inferior, que vendría a ser la alteración en la motilidad esofágica, va a dificultar el aclaramiento del ácido. Luego vamos a tener el aumento de la presión intraabdominal como en una obesidad o embarazo, o sea que el hombre o la mujer, la persona en sí se va a ver como de una manera agrandada, gordito en esa parte, y va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico, incrementando el contenido y la presión intragástrica, o sea, tanto como acá va a haber un problema en el vaciamiento gástrico, o sea, al momento de que ésta pase el vacío es cuando ya este queda vacío y se viene para acá lo que es el duodeno y el intestino y pasa por su proceso normal. Pero esto no llega a hacerse, dado que este en vez de irse para acá, se va para acá y va también a hacer lo que es el problema, la dificultad del aclaramiento del ácido en el esófago. Como tercero tenemos el daño en la mucosa esofágica, en la pared del esófago. El contacto prolongado del ácido gástrico de bilis y enzimas con mucosa va a generar inflamación y daño conocido como una esofagitis, dado que esta esofagitis va a ser como consecuencia de el constante daño que le está causando eso, entonces esta puede generar úlceras y de tal manera. Los síntomas, estos se pueden dividir en dos partes. Tenemos a los típicos y a los atípicos y a las manifestaciones extraesofágicas. Los típicos vendría a ser una pirosis, que ahí tenemos un ardor retroesternal, no como en la calasia que teníamos un ardor que no vendría a ser, o sea, no vendría a ser ardor porque solamente es una regurgitación. Aquí sí tenemos un ardor dado que es el contenido del ácido gástrico. Tenemos una regurgitación ácida también,
que tenemos sensación del ácido gástrico que sube por el esófago y al momento de vomitar. Los atípicos vendrían a ser un dolor torácico que no es cardíaco, disfagia, odinofagia, manifestaciones extraesofágicas, una tos crónica, laringitis, erosiones dentales, asma exacerbadora por reflujo. Ok, ahora tenemos las consecuencias funcionales. Entonces aquí tenemos que del ERGE va a ser una esofagitis erosiva, que va a ser una inflamación de la mucosa, que puede ser progresiva y puede ser lo que es daño y esto provoca lo que son úlceras. Entonces tenemos que si el ácido gástrico sigue estando para acá y sigue alterando, o sea, sigue dañando lo que es la mucosa esofágica, esto nos puede generar úlceras. Luego tenemos una estenosis esofágica. Esta va a ser la cicatrización crónica que lleva al estrechamiento. O sea, un esófago normal, tenemos como un espacio normal del esófago, pero si hay cicatrización, va a haber una estrechez. Entonces aquí solo vamos a tener un pequeño paso de lo que es el bolo alimenticio y demás. Entonces esto va a dificultar todo tipo de proceso normal, entonces esto va a atribuir a lo que es la estenosis esofágica. Luego tenemos al esófago de Barrett. Aquí vamos a tener una metaplasia intestinal en el epitelio esofágico que va a aumentar el riesgo de un adenocarcinoma esofágico. O sea, esas mismas células epiteliales que teníamos del esófago van a tener una metaplasia. Entonces van a cambiar y esto nos puede llegar a tener un adenocarcinoma. Y las complicaciones extraesofágicas es que va a haber una alteración respiratoria, puede haber aspiración, neumonía y síntomas laringios. Ok, ahora tenemos vómito. Vómito vendría a ser la expulsión violenta del contenido gástrico a través del esófago y de la boca, desencadenada por una activación del centro del vómito. En el bulbo raquídeo se distingue de la regurgitación que no implica contracciones musculares activas. Entonces aquí tenemos lo que es la fisiopatología. En sí, la fisiopatología del vómito va a empezar, ¿cómo decirlo? Va a empezar desde el centro del vómito. El vómito va a estar coordinado por este centro, va a estar ubicado en lo que es el bulbo raquídeo, el cual ese va a recibir las señales de los centros superiores, que esto vendrá a ser hipotálamo, cerebelo, laberinto del oído interno y el área postrema. Aquí va a haber unos estímulos periféricos y químicos que tendríamos a las toxinas o los irritantes gastrointestinales. Entonces aquí tenemos a la cascada del vómito. Una vez activado este centro del vómito, va a iniciar la cascada de los eventos fisiológicos que generan el acto de vomitar. Esto incluye coordinación de músculos, estructuras involucradas en el sistema digestivo respiratorio y entonces aquí vamos a tener el evento muscular y estructural. Vamos a tener una antiperistalsis. Peristalsis, movimiento normal del cuerpo que ayuda al paso de los alimentos, tal. Pero si tenemos una antiperistalsis, entonces va a ser un movimiento retrógrado. En vez de pasar a lo que es duodeno, intestino delgado y tal, este va a ser retrógrado, entonces va a ser en el intestino delgado y luego en el estómago para llevar el contenido hacia la boca, o sea, retrógrado. Vamos a tener una contracción estomacal, va a ayudar a expulsar el contenido hacia el esófago. Vamos a tener una relajación del esfínter esofágico inferior, permitiendo que el contenido, ya sabemos que ese funciona como barrera, pero permite, ya que hay una relajación, va a permitir que el contenido del estómago pase al esófago. Vamos a tener contracción del diafragma y la musculatura abdominal y eso va a aumentar lo que es la presión intraabdominal, empujando el contenido hacia arriba después de esto va a haber una presión abdominal que esta va a contribuir al aumento de la presión dentro del estómago. Entonces aquí tenemos a unos eventos del área superior. B. Aquí va a estar atribuido el paladar blando, ya lo vemos en la parte de arribita, paladar blando. Ese paladar blando lo que va a hacer es que se va a elevar para evitar que el vómito entre en las fosas nasales al momento del vómito. También tenemos el cierre del glotis, evita la entrada del vómito en las vías respiratorias. Estos dos el paladar blando se eleva.
Cierre de iglú se cierra claramente para evitar que este vómito traiga efectos a lo que son las partes respiratorias. Y también vamos a tener la parada respiratoria transitoria, que ya les dije, va a ayudar a proteger las vías respiratorias durante el vómito. Y por último tenemos a las señales somatomotoras. Estas van a involucrar los nervios motores que coordinan las contracciones musculares necesarias para el vómito. La sintomatología. Tenemos a los pródromos o al acto de vómito y al posterior al vómito. Al pródromo vendríamos a tener sensación de náusea, sudoración, hipersalivación, mareo o vértigo. En el acto del vómito vamos a tener una contracción abdominal, ya sabemos, se contrae como que se hace más chiquito y ahí vamos a tener ese síntoma. Sensación de arcadas, expulsión forzada del contenido gástrico. Posterior al vómito vamos a hacer un alivio temporal de las náuseas, pero vamos a tener una fatiga y una irritación de la mucosa. Muchas gracias, eso es todo por ahora.